Hello amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro día 31. Estamos comenzando el libro de Éxodo, lo cual me emociona porque nunca lo he leído todo completo. He leído algunas partes, conozco algún contexto, algunos versículos y de hecho quiero compartirte un poco acerca de este contexto para emocionarte tanto y espero poder transmitirte esta emoción de poder iniciar el libro de Éxodo. Ahí te va, vamos a entrar a conocer la historia del pueblo de Israel. ¿Ok? Es algo que me emociona mucho porque vamos a ver el proceso de cuando salen esclavizados de Egipto, van hacia Canaán, a la tierra prometida. Y también vamos a poder conocer la historia de Moisés y todo lo que hace para poder llegar aquí, lo que piensa el pueblo de Israel después de eso y muchas otras cosas que iremos desglosando en esta historia, en este libro. Es muy interesante y te quiero compartir que en la parte de abajo puedes leer y ver también el video de Bible Project que habla acerca de Éxodo. Eso va a darte un contexto y se va a dividir en dos partes de Éxodo. También lo vas a ver ahí, que van a ayudarnos y nos va a facilitar mucho en esta historia. Pero en el contexto de la historia en el que nos encontramos, del video de ayer a hoy, han pasado 400 años desde que José fallece, desde que 70 personas entran junto con Jacob a Egipto y ya pasó mucho tiempo. Y hay algo que quiero que recordemos. Vamos a comenzar con este estudio y es que en Génesis 15, del 13 al 14 dice: Dios le dijo a Abraham, tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Literalmente, estamos en este punto en donde la promesa que vemos en Génesis 15 se está cumpliendo. Ya pasaron 400 años, los egipcios están un poquito asustados por los israelitas, porque los israelitas es un pueblo que de verdad es relevante, se ve, es visible, crece en número, tiene tierras. Recordemos lo que vimos el día de ayer. Entonces prácticamente los israelitas se están convirtiendo en una potencia dentro de Egipto. Y ahora también, aparte de que José fallece, el faraón bueno, el faraón Chidiux, el que estaba ayudando a José durante todo este tiempo y el que ayudó a que la familia de José pudiera llegar a Egipto, fallece también. ¿Y qué está pasando? Bueno, ahora hay un nuevo faraón que no es tan bueno. De hecho, vamos a conocer mucho de su corazón más adelante. Pero lo fuerte de esto es que junto con él vienen muchas cosas que han cambiado y que van a literalmente crear una división entre el pueblo de Israel y Egipto. Entonces, es muy interesante que podamos tener esto presente. Ahora, entrando un poco más en la historia, este rey, este faraón, tiene ideas muy claras y son ejecutadas de formas muy fuertes, hasta que obviamente Dios interviene, ¿verdad? Con muchas historias que hemos visto anteriormente. Pero quiero compartirte que hay tanto de lo que quiero que hablemos de esto y empecemos por hablar acerca de la esclavitud. Hoy en día el término esclavitud se ve y es usado muy fuerte para personas que quizá están haciendo una tarea que no desean. Podemos conocer que existen muchos tipos de esclavitud hoy en día, tristemente. Mujeres, niños, personas que viven en esclavitud. Pero en la parte de la Biblia, la esclavitud era un trato que se hacía por tiempo establecido y eran mutuo acuerdo en ambas partes. Hoy en día sé que es más un trabajo forzado, que es lo que vemos, que es literalmente un concepto moderno acerca de esclavitud. Y es un trabajo forzado porque son personas que no quieren hacer la tarea que la están haciendo. Y entro en ese contexto porque creo que ambos tenemos esa idea de que esclavitud es como lo que se veía antes, pero hoy en día la esclavitud se puede ver de muchas formas y una de ellas es justamente como te lo digo, el trato de personas, trato de niños, esclavitud para que trabajen y para que hagan muchas otras cosas. Y quiero que puedas tener conciencia de que eso existe hoy en día, que es algo que podemos ver, quizá a veces intentamos ignorarlo, pero es algo que sucede y pasa. Y esto que estamos hablando acerca de esclavitud, puedes leerlo en Éxodo capítulo 1 del 11 al 14, ¿ok? Ahora, la opresión del faraón en este punto ya era muy fuerte, tanto que le dijo a las parteras son literalmente, cumplen la misma función que hoy en día cumplen, que son personas que te ayudan a dar a luz en un parto. Ahora, las parteras, la mayoría eran hebreas y las mujeres hebreas estaban dando a luz. La orden que dio el faraón, y es el punto en donde podemos conocer un poco su corazón, era que literalmente todo hombre varón que fuera hebreo lo mataran al nacer, que no lo dejaran nacer o que lo mataran técnicamente. Y yo no voy a entrar en detalles, pero aquí yo puedo ver un inicio
de lo que es el aborto y de la idea que se tiene. El faraón tenía miedo de los israelitas, tenía miedo de que la comunidad hebrea creciera y por eso quería y decidió acabar con ella, terminar con ella. Pero las parteras tenían este concepto y el diseño de Dios muy impregnado en sus vidas. Dios habló de que nos multiplicáramos, que fuéramos fructíferos. La vida es algo sagrado para Dios y su corazón. Las parteras lo entendían perfectamente y podemos ver de Éxodo 1, del 15 al 19, cómo las parteras de verdad cuidan mucho esta parte y no matan a los niños, sino que ellas realmente hacen que nazcan y los cuidan. Y es impresionante esto porque estuve leyendo que los cristianos durante una temporada en Roma se dedicaban a cuidar a niños en túneles que gente tiraba en las alcantarillas. Así que es impresionante cómo la comunidad seguidora de Cristo, la vida ha sido algo que ha intentado guardar, atesorar durante muchos años en la historia. Y aquí podemos ver otro ejemplo más. Ahora, ¿qué pasa con esto? Una madre hebrea esconde a su bebé durante 3 meses y después de los 3 meses ella decide ponerlo en una canasta en el río Nilo. Yo quiero pensar que esta mujer tenía una comunicación con Dios, ella sentía, discernía lo que Dios quería que hiciera y por eso es que pone a su bebé en una canasta en el río. Imagínate que yo te dijera que pusieras a tu bebé en el río de tu ciudad para que literalmente se fuera, sabe a dónde. Pero esta mujer tuvo este discernimiento y lo hizo tal cual y fue impactante porque este pequeño bebé se convirtió en Moisés, aquella persona que liberó al pueblo de Israel, que fue el obediente, que siguió los pasos y las pruebas que Dios habló a su vida. Y esta madre hebrea hace lo que se le pide. Ahora, ¿qué pasa? La hija del faraón lo encuentra y pues prácticamente la hija del faraón se lo lleva de regreso y se convierte en su segunda madre. Moisés tenía a su madre hebrea, pero la hija del faraón, yo creo que le dijo, para que no lo maten, voy a decir que es mío, yo lo quiero y entonces nadie lo va a tocar. Y la hija del faraón se lo lleva a su casa, se convierte en su segunda madre, lo renombra como Moisés, ¿ok? Y crece en la casa del faraón, ¿ok? Pero Moisés sabía que era hebreo, así que no existía ningún problema, él sabía perfecto quién era y todo eso. Ahora, es interesante esto que te estoy contando, puedes leerlo de el Éxodo 1 del 15 al 19, como te dije hace un momento, pero más adelante vamos a poder ver que ocurre algo en la vida de Moisés. No nos da mucho contexto de su infancia ni de su adolescencia, ¿ok? Aquí lo que vamos a leer ya es cuando tiene 40 años, pero realmente yo quiero pensar que era una persona que vivía bien, vivía dentro de un palacio, era parte de la familia del faraón, aunque si bien creemos en riquezas y que nada le faltaba, claramente no vemos el lado espiritual, no vemos el lado emocional que Moisés experimentó, porque el faraón, como podemos conocer, su corazón era bastante complicado. Ahora, cuando tiene 40 años, ¿ok? Vi a un egipcio golpeando a un hebreo y él asesina al egipcio, ¿ok? Pero un hebreo que iba pasando por ahí de su pueblo lo acusa y entonces el faraón se entera e inmediatamente quiere matarlo, quiere terminar con Moisés. Así que él huye 300 millas a Madián, que es una ciudad que estaba por ahí, y su primer parada fue en un pozo, ¿ok? Donde conoce a la hija del sacerdote local y es muy amable con ella y su padre lo invita a cenar y a casarse con su hija, la cual se llamaba Séfora. Oye, qué casual, ¿no? O sea, te invitan a cenar, cásate con mi hija, muy, muy casual todo esto. Esto lo puedes leer en Éxodo 2, del versículo 1 al 10, ¿ok? Ahora, mientras esto ocurre con Moisés, que ya está casado con Séfora, el faraón número 2, el faraón malandro, fallece, ¿ok? Y los hebreos le ruegan a Dios por un rescate, ¿ok? Le dicen, necesitamos salir de aquí porque seguimos siendo esclavizados a pesar de que el faraón ya falleció. Nosotros seguimos siendo esclavizados, necesitamos que tú nos rescates, necesitamos ser salvados por ti, ¿ok? Así que, obviamente, los 400 años que les había prometido Dios de opresión, finalmente habían llegado y habían terminado, ¿ok? Ya era como check, vámonos. Y es interesante esto porque, ¿sabes? Más adelante vamos a poder encontrar esta controversia entre lo que el pueblo de Israel estaba pidiendo a lo que vivieron y lo que le decían a Moisés ya cuando estaban en el lugar prometido, que todos sabemos que va a ocurrir, ¿ok? Pero
¿Qué ocurre en Éxodo 2, versículo 11 al 25? Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 25. Ocurre una vez más que el ángel del Señor se aparece con Moisés. Y esto es muy interesante porque recordemos que cuando dice el ángel del Señor, como lo hemos visto en varios capítulos pasados, prácticamente es la persona de Dios mostrándose a cada persona, ¿no? En este caso es a Moisés, y lo más interesante es que seguimos llevando el fuego. Recordemos que la vez pasada contamos que Dios, una de las manifestaciones que Él tiene para mostrarse es el fuego, y aquí podemos verlo como nunca antes, literalmente, en forma de fuego, ¿ok? Y el fuego está en una zarza ardiendo. Seguramente esto te lo enseñaron en tu clase dominical. El fuego está en una zarza ardiendo, y Dios llama a Moisés por su nombre. ¿Y qué creen que pasa? Le da el plan para rescatar a su pueblo. Pero no solo eso, sino le dice: Moisés, tú vas a dirigir este plan. Tú eres el líder de este plan. Y como siempre, como es de costumbre, o como muchos de nosotros hacemos, cuando Dios nos pide que hagamos algo que nos saca de nuestra zona de confort, que nos lleva al límite, que nos hace hacer cosas que quizá otros no están haciendo, pero nos pide a nosotros hacerlo, Moisés pone excusas del por qué cree que es una mala elección que él sea. O sea, él dijo: a ver, yo acabo de matar a una persona, de verdad soy inseguro, no sé hablar, como que yo no me siento listo, te puedo ayudar a encontrar a alguien, pero yo no soy esa persona. Pero es muy interesante porque Dios literalmente le da todos los puntos. Él tiene paciencia para escucharlo, él tiene paciencia para poder decirle: vas a hacer esto, vas a ir aquí, vas a hablar esto, vas a decir esto. O sea, es impresionante cómo en ningún momento Dios le dice: lo tienes que hacer porque yo digo. Simplemente le da los puntos, le escucha y contesta con mucha paciencia. Pero entrando al Éxodo 3 podemos leer, y vas a leer, tú que tienes ahí Biblia en mano, es que Dios le recuerda quién es el que lo está enviando. Moisés le dice en algunas ocasiones: ¿y qué voy a decir cuando me digan quién me ha enviado? ¿Cómo digo tu nombre? ¿Qué es lo que hago? Y Dios le dice algo, y yo lo siento como que lo dice a nosotros también. Dice: yo soy, te envió. Yo soy es un nombre antiguo para Dios que significa siempre he sido lo que siempre seré. O más breve, que es Él, simplemente Él existe, nadie creó a Dios. Y prácticamente Moisés comienza con este punto. Él dice: voy a llegar con la gente y le voy a decir: yo soy mi enviado. Pero ellos por alguna razón iban a saber que Moisés era enviado por Dios. Y es impresionante porque, ¿sabes una cosa? Moisés en este punto no conocemos mucho de él, ¿verdad? Pero podemos ver que él creía en Dios, confiaba en Dios 100%. Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, él sabía quiénes eran esas personas y el impacto que habían tenido en el mundo al haber escuchado a Dios. Pero aquí lo fuerte de todo esto era el cómo se sentía Moisés. Y tú y yo sin duda nos podemos sentir así, personas rotas, que hemos cometido errores, que hemos regado, que no sabemos hablar, que no sabemos mencionar, que no sabemos la Biblia completa, que no estudiamos, no sé cuál sea tu punto. Pero quiero decirte una cosa: las personas menos probables son las que Dios elige, son las que Dios quiere, son las que Dios necesita para la tarea. Y quizá tú te sientas una persona menos probable, la menos probable como yo. Pero Dios utiliza a cada persona para cada tarea específica. Todas tenemos una tarea que podemos cumplir, que no va a estar dentro de nuestras capacidades. Tendremos que trabajar, tendremos que sanar, tendremos que movernos, salir de nuestra zona de confort. Pero la tarea siempre estará presente para que nosotros podamos cumplirla. Y quizá tú has tenido una vida muy loca, no como la esperas, te da pena contar tu testimonio quizá. Quizá eres una madre que se preocupa porque quizá no le ha enseñado bien a sus hijos. Eres una esposa que no ha dado el mejor ejemplo. Quizá eres una maestra que no ha enseñado de la mejor forma. Pero Dios trabaja con las personas rotas, porque todos estamos rotos y en Él somos completos, en Él nos completamos. Y yo quiero de verdad recordarte que Dios tiene el control de la tarea que te haya mandado a hacer, de la situación en la que te haya puesto. Dios tiene el control y cada cosa que falta en ti puedes encontrarla en Él. Moisés en este punto, no hemos entrado ni siquiera a la historia, solo sabemos esto y ya vemos que Moisés se siente como muchas veces tú y yo. Pero algo que quiero compartirte de esto es que no pierdas tu mirada de lo que Dios está hablando a tu vida. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Si Él te ha dado una instrucción o
una orden, es porque Él tiene un plan, Él sabe que eres capaz y lo puedes cumplir. Y así como Moisés liberó a todo un pueblo solamente confiando en la capacidad que Dios ha puesto, así tú y yo podemos cumplir la tarea y estar a la altura de cada situación porque estamos con Dios. No lo olvides, amiga. El día de hoy terminamos leyendo Éxodo 1 al 3. Estoy haciendo un poco más cortos los videos para poder ayudarte, no hacerte que te frustres leyendo capítulo a capítulo. Espero que funcione para ti, déjame en los comentarios si es así. Y te invito a que no te desanimes, estamos comenzando Éxodo, esta grandiosa historia de Moisés, aquella persona que literalmente liberó un pueblo. Su obediencia nos trajo aquí y hoy vamos a recordarlo un poco. Te mando un gran abrazo, muchas bendiciones y nos vemos mañana.